Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy en esta tarde damos inicio al foro de este día, donde hablaremos un poco sobre las características y funciones de los seres vivos. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a Griselda, a Jonathan, a Lourdes, Miguel, Reinaldo y Sandra, que en este momento están uniéndose a esta videoconferencia. De antemano, mi nombre es Arturo Ramos, soy el tutor de la materia de biología y quien en esta noche pues vamos a hablar un poco referente al tema. La temática que vamos a llevar a cabo hoy en esta noche, pues como ya se los dije con anticipación, son las características y funciones de los seres vivos. Vamos a desarrollar los subtemas, la organización específica, el metabolismo, movimiento, irritabilidad, crecimiento, homeostasis, reproducción asexual y la reproducción sexual, como también la adaptación. Un concepto de qué es un ser vivo, pues lo podemos tener acá, que un ser vivo es un organismo de alta complejidad que nace, se nutre, crece, alcanza la capacidad para reproducirse y muere. De igual forma también lo podemos definir como un organismo como, por ejemplo, un árbol, un conejo, una tortuga, un pez, así como microorganismos, como son las bacterias, las levaduras, y también como protozoarios que de manera autónoma realizan funciones y características de los seres vivos. La dinámica que vamos a desarrollar, pues vamos a ir dando desarrollo a cada uno de los temas, valga la redundancia, y posteriormente al final vamos a tener lo que son las secciones de preguntas. Así que pongan mucha atención a lo que es el desarrollo de esta temática, ya que las preguntas que que vamos a tratar de desarrollar juntos, están referentes a lo que son la exposición que hoy en esta noche vamos a tener. Déjenme contarles, amigos y amigas, que en esta noche que nos están acompañando por esta videoconferencia, que también dentro de las características y funciones de los seres vivos, esta se define como el conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que se relacionan con el medio ambiente, con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada, con la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. La organización específica, metabolismo, movimiento, irritabilidad, reproducción, adaptación, así como también la homeostasis, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos, sin perder su estructural hasta su muerte. Entre los seres vivos unicelulares se encuentran, de tener en cuenta esto, las procariotas, como las bacterias, y protistas como Paramecium. En los organismos multicelulares, algunos se encuentran en un nivel intermedio, ya sea como una colonia de células, como la esponja. Otros organismos alcanzan también un nivel de tejidos como dentro de ellos pues se ubican en el nivel de órganos como las plantas vasculares. Muchos animales también pertenecen al nivel del sistema de órganos, entre ellos las vacas y el perro, así también como las plantas de un bosque. Entonces, esto es relacionado a las características y las funciones de los seres vivos. Dentro de la organización específica, es de aclararles también, amigos, es que cada tipo, perdón por acá, cada tipo de organismo se identifica por su aspecto y su forma característica. Los adultos de cada especie tienen su propio tamaño, mientras que
Mientras que las cosas sin vida, la materia inerte, generalmente representa forma y tamaños variables. Los seres vivos no son homogéneos, sino forman por diferentes partes, cada una función específica, compleja, de que se caracterizan, por su organización específica. Las células de la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos, algunos seres vivos están conformados por una sola célula, en cambio el lomo, una ceiba, en contraste, están formados por varios y miles de millones de células. También he de aclarar, los vertebrados, incluido el humano, presentan una serie de características distintas, entre ellas un endoesqueleto o óseo articulado, incluso un cráneo y una columna vertebral, contiene sistemas nerviosos centrales y un celoma dividido por el diafragma en dos compartimientos principales, la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Las células del cuerpo de los vertebrados están organizadas en tejidos, grupos de células que desempeñan una misma función. Los cuatro tipos principales de los tejidos que constituyen el cuerpo de los vertebrados son el tejido epitelial, como también conectivo, el muscular y el nervioso. Diferentes tipos de tejidos unidos estructuralmente y coordinados con sus actividades forman de una forma integrada y constituyen el nivel de los sistemas de órganos. Bajo este tipo de jerarquía interactiva se halla uno de los procesos reguladores de los organismos más complejos. Estos son de forma tal que estas partes sirven al todo y el todo a las partes. Vamos a hablar un poco también referente a lo que son el metabolismo. El metabolismo, esto consiste, nos dice que en todos los organismos ocurren relaciones químicas y transformaciones de la energía, que son esenciales para la nutrición, el crecimiento y la reparación de células, y para la conversión de la energía en forma útiles. La suma de todas las actividades químicas de un organismo constituye su metabolismo. Todas las células cambian constantemente por adquisición de nuevas sustancias, a las que modifican químicamente por mecanismos diversos, por formación de materias celulares nuevos y por transformaciones de las energías potencial acumulada en las macrocélulas de carbohidratos, grasas y proteínas, en energía cinética y el calor. Al desdoblarse estas sustancias en otras más sencillas, los fenómenos metabólicos pueden ser de dos tipos: anabólicos o catabólicos. Un ejemplo claro de esto que podemos mencionar del anabolismo es la fotosíntesis y la síntesis de proteínas, y del catabolismo podemos mencionar la digestión y la respiración celular. El metabolismo comprende las reacciones químicas que permiten transformar sustancias sencillas a otras más complejas, lo que significa almacenamiento de energía y producción de nuevos materiales celulares y el crecimiento. Por ejemplo, la fotosíntesis es el proceso de síntesis de carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua, utilizando la energía radiante de la luz visible captada por clorofila en las células vegetales.
y la síntesis de proteínas. Cada proteína tiene propiedades físicas y enzimáticas específicas, lo cual depende de la serie lineal de los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes y cada molécula de proteína está compuesta de varios centenares de aminoácidos. El catabolismo comprende el desdoblamiento de sustancias complejas con liberación de energías y desgastes de materiales celulares. Por ejemplo, lo que podemos mencionar, la digestión. Este es un proceso por el cual el alimento es desintegrado en las moléculas que pueden ser incorporadas por las células que tapizan el intestino, transferidas al torrente sanguíneo y distribuido a las células individuales del cuerpo. Ocurre en etapas sucesivas, reguladas por la interacción de hormonas y estímulos nerviosos. Y la respiración celular, por otra parte, es el proceso por el cual las células animales y vegetales utilizan el oxígeno, liberan el dióxido de carbono y conservan la energía de las moléculas alimenticias en forma biológicamente útiles. Ambos fenómenos ocurren continuamente y presentan relaciones mutuas muy complejas y difíciles de distinguir. Los compuestos complejos son desdoblados y sus componentes vueltos a combinar de otra manera para formar sustancias muy diferentes. La fotosíntesis, como dijimos, es el proceso de síntesis de carbohidratos a partir del dióxido de carbono y el agua, utilizando la energía radiante de la luz. Está captada por la clorofila en las células vegetales. Por otra parte, recalcando, la digestión es el proceso por el cual los alimentos es desintegrado en las moléculas que pueden ser incorporadas por las células que tapizan el intestino, transferidas al torrente sanguíneo y distribuido a las células del cuerpo. Vamos a pasar al otro subtema, como es el movimiento. Déjenme decirle que esta es una característica de todo lo que tiene vida. Todo lo que, ya sea planta, animal, bacteria, hasta incluso el mismo ser humano, pues esta es una característica de todo lo que tiene vida en este planeta, tiene un movimiento. Es la posibilidad también de desplazarse. El movimiento de muchos animales es evidente, mientras que otros agitan, ambulan, ondulan, restan, andan, corren o incluso vuelan mediante la contracción de músculos. En cambio, en los vegetales el movimiento es mucho más lento, menos fácil de observar, pero individualmente. Algunos animales como las esponjas, los corales, las ostras y ciertos parásitos tienen etapas larvarias del lado libre, pero no se mueven de un sitio a otro. En la edad adulta, estos organismos son llamados sésiles. No cambian de lugar, pero están provistos de cilios o flagelos que agitan en una forma rítmica, con lo que mueven el agua o el ambiente circundante, y de esta forma atraen los alimentos y sus sustancias necesarias para poder sobrevivir. El movimiento puede ser el resultado de una contracción muscular, también de una agitación de proyecciones celulares microscópicas, los cilios, al igual o de expansión o retracción lenta de una masa de sustancias celulares. En las plantas
El movimiento puede darse de una forma muy lenta o con cierta rapidez. Por ejemplo, podemos mencionar el movimiento de flujo del citoplasma o ciclosis en las células vegetales. La organización de las hojas hacia el sol y el crecimiento hacia la luz, y algunos casos notables por la rapidez, como en las hojas de la atrapamoscas de Venus, como podemos observar en la siguiente figura en la parte superior izquierda de su pantalla. En la parte superior derecha podemos ver una bacteria. Al lado, en la parte inferior, pues, a través del vuelo, y la otra a través de la forma de correr. Pasamos a lo que es el tema de la irritabilidad. Los seres vivos son irritables porque responden a estímulos o cambios físicos y químicos de su medio inmediato. Los estímulos pueden producir una respuesta en casi todas las plantas y los animales. Son cambios de color, intensidad y dirección de la luz, variación de temperatura, presión o sonidos, y en cambio de la composición química de la tierra, el agua o el aire a su alrededor. El hombre y otros vertebrados en algunas células del cuerpo están muy especializadas y responden a ciertos tipos de estímulos de bastones y conos de la retina del ojo. Responden a la luz, incluso algunas células de la nariz y de las papilas gustativas a estímulos químicos como lo salado, lo amargo, lo dulce, y las células de la piel a cambios de temperatura o presión. En los animales inferiores y las plantas pueden faltar estas células especializadas, pero el organismo entero responde entonces a los estímulos. Los unicelulares responden al calor o al frío, a algunas sustancias químicas o a la luz y al contacto de una microaguja acercándose o alejándose. También déjenme decirles que la irritabilidad de las células vegetales no siempre están manifiestas como de los animales, como también son sensibles a cambios del medio. En ellos los movimientos del flujo pueden ser acelerados o frenados por la intensidad de la luz. Algunas plantas como las atrapamoscas de Venus, que tienen hojas modificadas en bisagra, tienen gran sensibilidad al tacto, por lo que se cierra rápidamente por el contacto de algunos insectos en su superficie, o las nastías o las nastas, que son movimientos que las plantas, como respuestas a los estímulos externos, como suele con las dormilonas. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de estar en contacto con estas tipos de plantas. Aquí las podemos ver en la siguiente figura. La planta, pues, es conocida, se encuentra mayormente en el campo, y más de alguno de ustedes pues ya ha tenido la oportunidad, por darle curiosidad, de tocar esta planta al contacto de cualquier otro cuerpo extraño que no sea el de ella, pues esta tiende a cerrarse. Pasamos a lo que es el crecimiento. ¿Cómo podemos definir el crecimiento? Pues es un aumento continuo del tamaño en un organismo como consecuencia de la proliferación celular, que conduce al desarrollo de estructuras más especificadas del mismo. También se define como el aumento en el número de células de un organismo, lo que conlleva al aumento del tamaño. Por lo tanto, el crecimiento se
por una doble acción: el aumento en el tamaño de las células del cuerpo y el aumento en su número real. Este aumento comienza por las propias células, pasan por tejidos hasta llegar a órganos y sistemas. Estas estructuras más desarrolladas se hacen a cargo de realizar el trabajo biológico más importante. Como podemos ver, la fase de crecimiento tanto en las plantas, desde que es una semilla hasta cuando empieza todo el proceso de crecimiento, tanto como en el ser humano, desde el bebé, pasa a niño, joven, adulto y por último lo que es el anciano, ¿verdad? Y pues como todo ser vivo que estamos aquí en este planeta, pues después de haber nacido, crecido, pues tenemos que morir. Tanto el crecimiento como la división celular depende de la capacidad misma para asimilar los nutrientes que encuentran en el ambiente, en los alimentos, perdón, que se encuentran en los alimentos. También son degradados y a partir de la energía que ellos brindan, el cuerpo utiliza para constituir nuevas estructuras celulares. El crecimiento es el proceso mediante el cual los seres vivos aumentan su tamaño y se desarrollan hasta alcanzar la forma fisiológica propia de su estado de madurez. Estamos hablando de la edad adulta. Por otra parte, pasamos a lo que es el tema de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la característica de un organismo vivo de poder regular las funciones que existen dentro de él para mantener una condición estable y constante. Mediante la homeostasis es posible gracias a los múltiples ajustes dinámicos. Es un proceso fisiológico del equilibrio y los mecanismos homeostáticos o de autorregulación. Las células, los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas funcionales funcionan juntos para mantener condiciones apropiadas en el organismo. Un ejemplo de ello, en los mamíferos, los sistemas nerviosos, endocrinos y circulatorios trabajan juntos para regular la temperatura corporal. Los cambios debidos a cualquier causa deben ser regulados por medio de mecanismos fisiológicos de homeostasis para mantener el estado de equilibrio interno de los seres vivos hasta alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno en que se encuentra. Ahí podemos ver. Antes de pasar a la reproducción, también déjeme decirle que la homeostasis responde a cambios producidos en el medio interno. Como habíamos dicho, este metabolismo produce múltiples sustancias, algunas de ellas de desechos que deben ser eliminados. Para realizar esta función, los organismos poseen sistemas de excreción. Un ejemplo en el ser humano es el aparato urinario. Los seres vivos pluricelulares también poseen mensajeros químicos como neurotransmisores y hormonas que regulan múltiples funciones fisiológicas. Dentro del medio externo, la homeostasis es el proceso resultante de afrontar las intermisiones de los organismos vivos con el medio ambiente cambiante, cuya tendencia es hacia el desorden o la
entropía. La homeostasis también proporciona a los seres vivos la independencia de su entorno mediante la captura y conservación de la energía. Esto es procedente del exterior. La intermediación con el exterior se realiza por el sistema que capta los estímulos internos, como pueden ser los órganos de los sentidos en los animales superiores o el sistema para captar sustancias o nutrientes necesarios para el metabolismo, como puede ser el aparato respiratorio o digestivos. Una vez dicho esto, pasamos a lo que es la reproducción, donde podemos ver que dentro de la reproducción es un proceso de los seres vivos. Es un proceso de los seres vivos que permite la creación de nuevos organismos de su misma especie, siendo una característica de todas las formas de vida conocidas para perpetuarse. Al igual, pues también es un proceso que puede ser muy sencillo en muchos animales y vegetales. Requiere la producción de espermatozoides y óvulos especializados. Estamos hablando de los gametos que se unen para formar el huevo fertilizado o citogo, de donde se desarrolla el nuevo organismo. La reproducción de algunos parásitos comprende formas muy diferentes. Cada una da lugar a la siguiente hasta que se completa el ciclo y aparece el adulto. En casi todos los organismos animales, la reproducción ocurre durante o después del periodo de crecimiento máximo. En las plantas continúan creciendo durante toda su vida. La relación entre crecimiento y reproducción es más compleja. Los vegetales tienen el crecimiento limitado por su característica hereditaria y por las condiciones del medio en que viven. Si la planta crece en exceso a causa de condiciones ambientales favorables, se estimula el proceso reproductor. Los factores ambientales también influyen en la reproducción de los animales, aunque en ellos es de aclarar los procesos hormonales son más determinantes. Las movilidades básicas de producción se agrupan en dos tipos que reciben los nombres de asexual y sexual. A ver un poco sobre el tema de la reproducción asexual. Dentro de la reproducción asexual es de aclarar que consiste en que un progenitor único se divide, germina, forma yemas o se fragmenta para dar origen a dos o más descendientes como características hereditarias idénticas. Este tipo de reproducción pues representa como ventajas la reproducción rápida de numerosos descendientes, lo que asegura la supervivencia de la especie, así como también existen distintos tipos de reproducción asexual, entre los que se encuentran la bipartición o simple fisión, la gemación, la fragmentación y la esporulación. Pasamos a ver cada una de ellas y pues podemos ver que la bipartición o simple fisión, en este tipo de reproducción, las células se dividen dando origen a dos células genéticamente idénticas entre sí, pero de menor tamaño que la inicial. Esta modalidad, de reproducción se da principalmente en organismos unicelulares, como los protozoos, por ejemplo, amibas y las bacterias.
Este proceso de reproducción es mitótico. En las bacterias el proceso se denomina fisión binaria transversal y se caracteriza porque el material hereditario, o sea, el ADN de las bacterias, se duplica y luego se separa y la pared celular se forma en el interior y en sentido transversal. Por otra parte, la gemación, este es un proceso el cual una pequeña parte del organismo progenitor se separa del resto y se desarrolla como un nuevo individuo. Ocurre en organismos unicelulares y multicelulares. En la superficie del progenitor se forma una gema que crece y se estrangula hasta separarse por completo del organismo original. Las células producidas pueden tener vida propia o forman colonias y permanecen unidas al organismo parental. La levadura es un hongo que se produce por gemación. La gemación también ocurre en organismos pluricelulares. Un ejemplo de estos se constituye la hidra sobre la superficie corporal de este organismo pluricelular. Aparecen abultamientos que luego darán origen a nueva hidra genéticamente idénticas a su progenitor, pero de menor tamaño. Por otra parte, la fragmentación, este es un proceso en el cual un individuo se divide en dos o más segmentos o partes, en la que cada uno es capaz de reconstruir un animal por completo. En este tipo de reproducción se origina un nuevo organismo a partir de fragmentos de organismo progenitor. Esta se da un organismo como las planetarias y estrellas de mar, que cuando se cortan cada segmento origina a un nuevo organismo completo. Dentro de la fragmentación, pues esto es lo que podemos ver. Pasamos a lo que es, ahí podemos ver una figura. Sexual. Dentro de la reproducción sexual, pues ciertos organismos unicelulares se multiplican por conjugación. En este proceso análogo, la fecundación también, pues, la fecundación son dos organismos unicelulares similares, se funcionan, intercambian material nuclear y se separan. Después de cada uno de ellos se produce por excesión, a la vez los organismos participantes no se producen y aparece lo que el proceso los revitaliza. La conjugación es un método más primitivo de reproducción sexual, en el que se obtienen organismos con características genéticas derivadas de dos células distintas. Los animales y las plantas pluricelulares tienen una forma de reproducción sexual más compleja, en lo que se diferencian de forma específica las células reproductoras o gametos masculinos y femeninos. Ambas se unen para formar una única célula, conocida como cigoto, que se figura divisiones sucesivas y originaria de un organismo nuevo. De un organismo nuevo, para definir la unión de dos gametos masculinos y femeninos se utiliza el término de fecundación.
En esta forma de reproducción sexual, la mitad de los genes del cigoto que portan las características hereditarias produce de los progenitores y la otra mitad del otro. La reproducción sexual tiene como ventaja la formación de descendientes con características hereditarias variables, con distintas capacidades de adaptación al entorno, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia y la adaptación al medio ambiente. Como desventaja podemos mencionar la formación de gametos y su posterior unión para la fecundación, así como un desarrollo embrionario complejo y posterior al nacimiento, el cuidado de la descendencia. Pasamos al último tema, que es adaptación. Dentro de la adaptación, pues se puede decir que es la propiedad característica de los seres vivos para adaptarse y resistir a los cambios del medio. La adaptación, pues, puede comprender cambios inmediatos que depende de la irritabilidad de la célula o de la respuesta de los sistemas, así como también puede ser el resultado de fenómenos de selección y mutuación a lo largo del plazo. Según Darwin, el proceso de adaptación se produce a través de la selección natural, de forma gradual, acumulativa y ajustada por fuerzas selectivas en ambientes que han cambiado durante millones de años. Las adaptaciones tienen consecuencias inintencionadas, efectos fenotípicos secundarios. Así que por último, la herencia puede manifestarse de forma atípica y tal vez no adaptativa fuera del entorno habitual del organismo. Las arañas que se alimentan por ejemplo, de la marihuana, también como la bencedrina, cafeína, hidrato de clora, tejen telas de araña deformadas, forman telas deformadas. No existen tampoco algoritmos para decidir cuándo una característica es una adaptación, pero existen algunas reglas muy específicas, eficientes, perdón, a tener en cuenta. No recurrir a las adaptaciones cuando la física es suficiente, como explicar mediante adaptación por lo que los peces voladores brincan fuera del agua y no caen de espalda. No invoca a la adaptación cuando el desarrollo sea suficiente. La asimetría de la gran pinza del cangrejo macho pues requiere una explicación de adaptación, pero no la asimetría de su pareja. No acogen a la adaptación cuando una característica es consecuencia de otra adaptación. Si una adaptación para la alimentación explica la forma del pico de un pájaro, no expliquemos esta también como una adaptación para aciclarse. Bueno, dicho esto, pues amigos y amigas, pasamos a lo que es una sección de preguntas. Si ustedes prestaron atención al inicio, perdón, al inicio pues se dio lo que es un concepto de las características y funciones de los seres vivos, de lo cual generamos lo que es una pregunta, que ¿cómo se definen las características y funciones
de los seres vivos. Vamos a darle participación, perdón, a los que se encuentran en este momento en este foro. Podemos responder estas preguntas juntos. Así que abrimos paso a la mensajería para que cada uno de ustedes pues puedan dar sus respuestas para ver qué tanto han estudiado el material y pues la atención que han prestado a esta videoconferencia. Eh, Así que amigos y amigas, pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Encontramos a línea, vamos a ver, así voluntariamente podemos ir también opinando, ¿verdad? Y si no, pues lo vamos a hacer democráticamente. Vamos a ver, Reinaldo, que tú me participaste en la videoconferencia de la fecha anterior. Me gustaría saber si tú tienes la respuesta a la primera pregunta en la definición de las características y funciones de los seres vivos. Pero no solamente Reinaldo, por ahí tenemos a Jocelyn Lobato, también tenemos a Miguel, a Sandra, pues que se han unido a esta videoconferencia. También tenemos a Jonathan y a Griselda. Me gustaría saber que alguno de ustedes pues desarrollemos juntos lo que son estas preguntas.
Dice Miguel que es la propiedad que posee un organismo para mantener una condición estable en compensación con su entorno. Muy bien, Miguel. Vamos a ver, Grisela nos está enviando su respuesta. Con la respuesta de Grisela, pues concluimos la pregunta número 3 y para los que aún no han participado, pues pueden hacerlo con la última pregunta referente a cuáles son los tipos de reproducción asexual. Esto quiere decirles que solo se haga mención, ¿verdad? No sé, que no se defina cada uno de ellos. La homeostasis es la regulación de las funciones que existen dentro de él para mantener una condición estable y constante. Muy bien, muy buenas respuestas, Miguel y Griselda. Se mira que han leído material y se prestaron atención a lo que es esta videoconferencia. Pasamos así a la pregunta número 4 y con esto pues vamos a concluir a esta videoconferencia del día de hoy. También los invito para que estén pendientes de su correo electrónico, ya que ahí todos los lunes se les envía lo que son la agenda que se va a desarrollar cada semana, así como también se les envía la calendarización de las diferentes videoconferencias que se llevan a cabo. Los invito a que estén muy pendientes de su correo. No revisen cada lunes, ya que por ese medio es que se les está brindando todita la información a cada uno de ustedes. Reinaldo nos dice la bipartición o simple ficción, la gemación, la fragmentación y la esporuación, perdón. La capacidad de mantener una condición estable compensando los cambios de su entorno. Los tipos de reproducción son sexual y asexual. Así es, esos son los tipos, pero la pregunta 4 dice cuáles son los tipos de reproducción asexual, Jonathan. Con una participación más, pasamos a dar por concluido esta videoconferencia, amigos y amigas, y pues de antemano agradecerles la atención prestada. Los invito a que sigan participando en otros foros que van a desarrollarse en el transcurso de la semana. Así que nuestra coordinadora pues ahí nos está haciendo la invitación para que participemos. El siguiente foro pues ya en breves minutos va a dar inicio, por ahí está compartiendo con nosotros lo que es el enlace para poder tener acceso a este foro donde se va a desarrollar la química y el enlace siguiente pues ahí lo coloca nuestra queridísima coordinadora. Así que pasen muy buenas noches, amigos y amigas. Esto ha sido todo por hoy. Repito nuevamente, estar pendiente de su correo electrónico, ya que por ese medio es que se les va a enviar toda la información. Muchísimas suerte, ¿verdad? En su examen de admisión. Nos seguimos viendo en los distintos foros y muchas bendiciones.